Todos necesitamos actualizaciones aseguradas y que tenga excelente diseño, buena pantalla, buena construcción y que quepa perfectamente en la palma de la mano. Esto solo te lo puede ofrecer el Google Pixel 10 Pro, que ya lo tenemos listo en el canal para presentártelo. Muchas gracias a los amigos de Phones de Guatemala por enviármelo y a ti siempre por llegar en este canal. Suscríbete por favor, es gratis. Construcción en la parte trasera totalmente de vidrio con protección Corning Gorilla Glass Victus 2, mientras que su chasis es totalmente de aluminio, tiene una construcción aeroespacial que se ve bastante bien. También tenemos aquí en su contorno una zona curva, los altavoces están bien protegidos, la botonera de subir o bajar volumen juntamente con el power está muy bien ubicado. También tenemos un grosor de 8.5 milímetros, un peso de 207 gramos, más o menos 7.38 onzas. Tenemos doble mic. También tenemos aquí resistencia IP68. Puedes sumergirlo en el agua por 1.5 metros de profundidad durante 30 minutos. No abuses tampoco, solo agua dulce. Módulo de cámara que sí está un poco grande. No tenemos bandeja SIM, pero eso sí tenemos para poderle configurar una eSIM electrónica. También tenemos aquí en su caja solamente manuales de información, cable USB tipo C y que pues el cargador no viene y se le puede comprar por aparte y soporta hasta 30 watts gracias a su batería de 4870 mAh. Ahora sí tiene una zona imantada potente que por cierto puede cargarse de 15 watts. Sin embargo, ha perdido la carga reversible mediante wireless. ¿Por qué, Google? ¿Por qué? Ahora conozcamos su pantalla. Tenemos tecnología LTPO OLED de 6.3 pulgadas. Biseles nulos, tanto como arriba como abajo, una pantalla totalmente redondeada. También tenemos aquí protección Corning Gorilla Glass Victus 2, excelente resolución Full HD Plus, que está bastante bien, y que también tenemos aquí la posibilidad de tener 120 Hz de tasa de refresco con un excelente brillo que llega hasta 3300 nits, nada mal. También tenemos el soporte de HDR10 Plus en YouTube que nos llega hasta en 4K a 60 frames por segundo. Nada mal en esta pantalla, observa, para ver películas, series, novelas, hasta incluso en videojuegos, que se ve bastante bien. Ahora conozcamos sus cámaras. Tenemos tres en la parte trasera. La principal es de 50 megapíxeles con tecnología PDAF, autoenfoque automático y estabilizador OIS. Si suena como piedras, es normal debido a que tiene estabilizador óptico. Luego, el segundo sensor es de 48 megapíxeles, ultra angular 123 grados. También tenemos un tercer sensor que también es de 48 megapíxeles, es un teleobjetivo y tienes un óptico 5X y digital hasta 30. Este sensor es un láser AF para identificar objetos a corta distancia, para el autoenfoque. También tenemos un flash LED doble tono y la cámara selfie es de 42 megapíxeles con autoenfoque automático y ultra gran angular. Ya lo vas a ver. Tenemos barrido fotográfico. Aquí nos da unos ajustes para poder modificar cómo queremos el segundero, la relación. También tenemos larga exposición, tenemos hasta 30 aumentos. Agrégame. Cuando te tomes una foto, por ejemplo, con los amigos y no haya nadie de hacer esa fotografía, pues simplemente tomas esa foto y luego te tomas otra y la agregas y listo. Aquí también tenemos modo retrato que podemos tomar hasta 3x en cuanto a zoom y también retrato en cuanto a la selfie y también modo ultra angular, que eso me gusta y mucho. También podemos modificar el intervalo del brillo, las sombras. También tenemos configuración de retrato por acá. Podemos darle un retoque facial. Yo siempre me voy a tomar fotos normales, ¿sí? No me voy a dar un toque ahí para salir mejor. Simplemente al natural. Luego en fotografía tenemos modo ultra angular, al por 1, al por 2, al por 5, al por 10 y también hasta 30 de manera digital. 5X tiene zoom óptico. Aquí tenemos configuración en modo Pro que podemos tomar fotos de 12 y de 50 megapíxeles y también podemos tomar fotos en modo RAW y JPG. También tenemos seleccionar el lente automático o modo manual. En general, pues podemos aquí cambiar como queremos el formato.
luego visión nocturna y panorámico. Esto es lo que hace en fotografía, mientras que en video nos logra grabar hasta en 8K, que está perfecto, a 30 frames por segundo. Sin embargo, también tenemos video mejorado. Si lo activas, pues pierdes algunas funciones. Si lo desactivas, tenemos más. Mira, aquí desactivado tenemos opción en 4K a 30, 24 y a 60 frames por segundo. Aquí podemos tener el sonido mejorado. Podemos omitir el ruido que está al exterior. También tenemos aquí en Full HD lo mismo. Tenemos buenas cosas para poder grabar videos, incluso súper estabilizado. También cámara selfie, nomás llega a grabar en 4K 60 frames por segundo. Y también tenemos aquí, por ejemplo, HDR10. Bueno, esto funciona para los videos en YouTube, ¿sí? Y también las fotos para cuando los subas a Instagram. Eso está genial, gente. Y sonido también tenemos mejorado. Esto es para, pues, reducir el ruido exterior. También tenemos aquí la posibilidad de modificar la exposición y también tenemos en modo desenfoque, fondo borroso, modo bokeh. También nos graba en Full HD. Esto está bien, gente. El trabajo que hace este dispositivo es demasiado bueno, es brutal. Mira el rendimiento en cuanto a fotografía, se ve muy bueno, con buenos colores, buen rango dinámico, buen matiz. También tenemos aquí una foto a larga distancia en modo retrato y lo hace perfectamente. Luego aquí tenemos una foto normal. Observa cómo es que hace el modo ultraangular. Hay inteligencia artificial porque hasta el cielo lo tornó en modo azul. Luego esta es una foto en modo ultraangular. Esto es al 1x. Luego al 5x, que sería óptico, y digital hasta 30. Se ve bastante bien. Luego aquí tenemos también el autoenfoque PDF y el sensor láser AF, que funciona bastante bien. Me atrevo a decirte que muy buenas fotos. También tenemos aquí las fotos en modo macro. También funcionan de la mejor manera. Y mira, aquí hicimos una grabación de video en 8K a 30 frames por segundo. Las abejas están cargando algo. Mira, se ve bien. Mientras que la cámara selfie de 42 megapíxeles es una chulada. Me gustó mucho cómo hace el modo retrato. Mi rostro se torna de un color así natural. Me gusta mucho. Y es que no tiene una mejora de imagen. Está tal cual, así normal al natural. Y me gustó mucho. Hace un trabajo excelente. Luego la grabación de video, esta es en resolución en 4K a 60 frames por segundo. Bien estabilizado, estoy caminando, tenemos autoenfoque automático PDF. En cuanto a la cámara selfie, me gusta mucho cómo hace el color, bueno para hacer un documental incluso. Ahora, la grabación en cuanto a la cámara trasera, esta es una resolución en 4K a 60 frames por segundo. Mira, también tiene la opción de poder incluso hacer esos cambios, modo ultraangular, y también podemos hacer zoom. En cuanto al autoenfoque PDF y AF, funciona de la mejor manera. Es brutal. A mí me encanta ese autoenfoque. Me gusta tan natural. Luego modo ultraangular, que es fascinante. Me encantó el rendimiento. Ahora conozcamos su software y hardware. Nos ofrece dos métodos de seguridad. El primero es mediante la huella digital, aunque considero que está un poco arriba ese sensor. También tenemos desbloqueo mediante la cámara selfie y de igual forma funciona rápidamente. Ahora, tenemos también aquí Android 16 y con parche de seguridad 5 de septiembre de 2025. Google nos ofrece hasta 7 años de actualizaciones. Tenemos también el procesador Google Tensor G5 con una GPU que vamos a ver qué tan bueno sería su resultado. Bueno, suscríbete porque vamos a hacerle el test de rendimiento más adelante. Tenemos en el Call of Duty Mobile a 120 frames por segundo, mientras que en Batalla Royale a 90. En PUBG Mobile va a ir de esta manera en extremo, y si le damos en lobby tenemos HDR y ultra en cuanto a tasa de cuadros por segundo, mientras que el Fortnite llega de esta manera a 60 frames por segundo. Entonces, ¿le viene pegando a un Snapdragon 8 Elite recientemente? No. Tenemos también aquí la posibilidad de duplicar esta pantalla mediante una Smart TV y también duplicar mediante cable HDMI HML para OBS en tus transmisiones en vivo. Eso me gusta. La inteligencia artificial, Google está en todo. Circle Search,
tenemos también traducción instantánea y también tenemos aquí un acceso directo donde está Google Gemini, podemos hacerle preguntas. Ya si quieres el Pro, pues tienes que pagar. Aquí también tenemos acceso directo para agregar una foto, pedirle lo que sea, un archivo, algún audio, bueno, lo que sea. Incluso aquí también tenemos para agregar videos o fotografía en tiempo real. Y también tenemos aquí para poder conversar. Esto me da miedo, gente, porque más adelante no sé hasta dónde va a llegar la inteligencia artificial, ¿sí? Es una amiga, es una ayuda, no sé qué va a pasar más adelante. Algo que me gustó es que cuando ponemos para poder ver cómo está el tiempo, tiene un vibrador bastante bueno que incluso funciona también cuando subimos y bajamos el brillo. Ahora, en Google Cámara, o sea, de fotos, tenemos algo que no me gustó. Mejorador de videos, pero esto tiene que subirse, luego lo regresa ya mejorado, pero no me gustó, gente, sinceramente, no me gustó. Ahí sí no me gustó. Luego tenemos aquí para poder editar el video, para poderlo incluso estabilizarlo mejor, podemos recortarlo, podemos exportar un fotograma, mejorar el audio si es que hay demasiado ruido, le podemos bajar las voces, le podemos subir las voces, le podemos bajar el ruido, en fin, es un editor pues que es gratis y eso se agradece bastante. Ahora, esto es pasos agigantados, también podemos eliminar las cosas que no nos gusten, pero ahora me pregunto, ¿cuál es la imagen real y cuál es la que no? Ya no sé, gente, la inteligencia artificial no sé hasta dónde va a llegar, sí. Ahora mira esto, ni siquiera le dije que era una Mazda y mira esto. Solo con un poquito de imagen logró identificar qué tipo de vehículo era. Es sorprendente. También tenemos NFC para realizar nuestros pagos. Tenemos Google Cast, ya vimos que también podemos tener HDMI y HTML, eso me gusta. También tenemos Ultra Wideband. Y esto es lo que me gusta también, audio espacial. Tenemos doble altavoz y subtitulado instantáneo. Vamos con una prueba. Sinceramente, Google mejoró el vibrador y también los altavoces, que por cierto ahora sí suenan bastante bien de acuerdo a la generación anterior. Y lamentablemente no tiene sensor de proximidad físicamente, funciona mediante software, levantando el dispositivo. Eso sí, tenemos también doble aplicación ejecutándose al mismo tiempo, esto es multitarea, qué bueno que traiga esa función. Algo que te quiero pedir de todo corazón es que te suscribas, por favor, ya que así me ayudas a seguir haciendo contenido de calidad para tu gusto, así como este. Un solo video y te estoy dando hasta un pequeño mini test de rendimiento. Ya sabes todas sus características, ya sabes cómo toma fotos, pero mira, el rendimiento de este Google Tensor G5 pues está bien, gente. Si ves en la parte derecha, 121 fotogramas por segundo le está yendo bastante bien. Gracias a la tecnología UFS 4.0 tenemos la conexión HDMI HML porque tiene USB tipo C 3.2. Qué bueno, la lectura en cuanto a rendimiento en calidad pues va a estar muy bien. Mira, hemos aniquilado prácticamente a todos. Esto se merece un poderoso like y suscríbete por favor. También tenemos aquí en el Fortnite. Y supuestamente nos daba en configuración máxima, lo recuerdas, ¿verdad? A 60 frames por segundo y a 57 ha llegado en un momento, lo lograste ver. Mira, el rendimiento ha estado bueno, me gustó mucho, pero esto le vamos a hacer un test de rendimiento más adelante para ver cómo se comporta y cuánto es el calentamiento. Aquí no vemos pruebas de Antutu, aquí vemos lo que realmente puede dar. Así que nos vamos viendo en un próximo video. Hasta la próxima y muchas gracias a los amigos de Phones de Guatemala. Chao, chao. Suscríbete. ¿Te gustó este video? Házmelo saber en la zona de los comentarios.